Me acuerdo la primera vez que discutí en mi vida. Tendría 7, 8 años, estábamos en el aula de la escuela primaria, y había una mamá que nos estaba enseñando cómo cruzar la calle. Paso adelante a dar la lección, a mí me encantaba, no me ponía nervioso, me encantaba pasar adelante a dar lección, no sé, sentía que era un poco más inteligente y también podía demostrar que había estudiado. La mamá dice, bueno, cuando el semáforo está en verde pueden cruzar, cuando el semáforo está en rojo no pueden cruzar. Ahí yo adentro me dije, no, 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 no. O sea, me desesperé más o menos. No. Digo, cuando el semáforo está en verde, no se puede cruzar. Cuando el semáforo está en rojo, se cruza. Me mira la mamá como diciendo, nene, ¿qué me estás contradiciendo? Acá adentro. Y dice, no, no, no. Cuando el semáforo está en verde, se cruza. Cuando el semáforo está en rojo, no se cruza. Yo ya por adentro estaba diciendo, esta señora está completamente loca. ¿Qué le pasa? Mi mamá y mi papá me dijeron que cuando está en verde no se cruza, cuando está en rojo se cruza. Entonces le digo de vuelta, no, cuando está en verde no se cruza, te pueden atropellar. Se cruza cuando está en rojo. Y la mamá seguía, cuando está en verde, chicos, se cruza, cuando está en rojo no se cruza. Discutimos que sí, que no, cada uno en su posición. Yo cada vez me iba poniendo más duro, más enojado. ¿Cómo puede ser que no se dé cuenta mi mamá y mi papá? No se equivocan. Termina la cuestión, la maestra dice, bueno, Dani, por favor, sentate. Gracias, Pepita, para no decir el nombre de la mamá. Muchas gracias. Yo me quedé enojadísimo. Adentro mío todo el tiempo diciendo, esta señora está completamente loca, la voy a matar, le voy a decir a mi mamá. Nada, volví a mi casa, le conté a mi mamá todo lo que había pasado. Mi mamá riéndose, tranquilizándome, bueno, Dani, no pasa nada. Para mí era gravísimo. Yo tenía que volver al colegio y desmentir a esta señora y decir que tenía la razón. No había forma de hacerlo. ¿Qué pasó? Y que me di cuenta casi a los 30 años que había pasado esa discusión, porque ella se quedó pensando, este pibe es un estúpido, y yo quedé pensando, esta señora es una loca, y nunca nos pudimos poner de acuerdo. Pero yo me di cuenta, sí, más o menos a los 30 y pico de años, que claro, el problema había sido que ninguno había explicado qué semáforo estaba explicando. Ella estaba explicando el semáforo peatonal, el de los muñequitos, que es verdad, cuando está en rojo no se cruza y cuando está en verde se cruza. Y yo estaba hablando del semáforo de los autos, que era con el que me habían enseñado. Cuando el semáforo está en rojo no pasan los autos, yo cruzaba, cuando el semáforo en verde no cruzaba. Entonces, tantos años después, me di cuenta de algo muy importante y acá te voy a desmembrar lo que acabo de hacer con la historia para engancharte. Primero y más importante, lo que me di cuenta muchísimos años después, 20 y pico de años después, ninguno de los dos había puesto el marco de la conversación. Si ella hubiese dicho, les voy a explicar el semáforo de los muñequitos, el semáforo peatonal, no hubiese habido discusión. Incluso por ahí yo no hubiese participado porque para mí en ese momento mi referencia era el semáforo de los autos. Si yo hubiese dicho, para mí el semáforo es el de los autos, hubiese terminado todo bien, cada uno de los dos hubiese tenido razón, hubiésemos aportado algo a la charla. Pero bueno, no sucedió. Entonces, punto uno, lo más importante es poner el marco de lo que vas a hablar. En una conversación, en una presentación, en una charla, en lo que sea, cuando vas a hablar, lo importante es poner el marco. Y después, los detalles de la historia. ¿Qué hice yo para poder conectar y para poder generarte interés y que llegues hasta acá en el video? Lo que hice fue no hacer un sumario de lo que pasaba. Estuve en el aula, la señora dijo esto, yo dije el otro, la señora dijo lo de acá, dijo lo de allá, no nos pusimos de acuerdo y terminó la historia. Lo que sería la síntesis, lo que sería un sumario, lo que muchas veces la gente hace cuando está contando una anécdota. No, lo que yo hice fue decirte, cuando tenías 7, 8 años, listo, te doy una referencia que te va a llevar a vos o a pensar en un nene de 7, 8 años o a acordarte de vos cuando tenías 7, 8 años, en el aula de la escuela, sin ningún tipo de detalle. No dije un aula grande con ventanales, con bancos, con todos mis compañeros sentados. Dije simplemente el aula de la escuela. ¿Por qué? Porque cuando yo te doy la referencia del lugar, te digo el aula de la escuela, vos vas a ir interiormente a tu referencia y a tu imagen del aula escolar. La de tu escuela cuando eras chico, la de tu escuela de tus hijos ahora cuando tenés hijos. Pero vos vas a ir interiormente, vas a hacer tu viaje interior hacia la referencia del lugar y vas a empezar a sentirte confortable con ese lugar y a sentirte parte de la historia. Para seguir metiéndote en la historia, lo que hice fue poner el diálogo de cada uno. La señora nos explicó y dijo tal cosa. Y yo le dije, no, tal otra, pero ¿qué hice? Cargué una emoción. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Yo me estaba enojando. Entonces dije, no, te empiezo a hacer empatizar, a hacer sentir alguna de las dos emociones. Tal vez te pusiste en el lugar de la madre diciendo este pibe es un tonto, o tal vez entraste en la desesperación que yo sentía y decías, uy, pobrecito, ¿qué es lo que le pasa a esta señora que no lo entendía? En el intercambio de la discusión, otra vez,
¿qué te dije? Me estaba poniendo tenso, me estaba poniendo duro. Mi mamá y mi papá tenían razón. Te hago sentir y te hago ser parte físicamente y emocionalmente de lo que yo estaba sintiendo en esa discusión. Te llevo todo el tiempo sensorialmente a que formes parte y estés adentro de la historia. Mientras te sigo mostrando parte del intercambio, que no nos poníamos de acuerdo, te empiezo a generar, empiezo a subir la tensión de la historia de las dos partes, la señora empezando a pensar mal de mí y yo empezando a pensar mal de la señora. Llega el final donde la maestra le dice al pobre Danielito, que es verdad, toda esta historia es verdad, andá y sentate, te vuelvo a generar una emoción. Che, pobre pibe, tenías razón y lo mandaron a sentar, o pobre pibe, no dieron una explicación ahí, lo mandaron a sentar, y la mamá también. O sea, ¿qué pasó con esa mamá? La mitad de los chicos le habrán dicho a su hijo, che, tu mamá está equivocada, o la otra mitad habrán dicho, que bien tu mamá, rómpanlo todo, Dani. Pero todo el tiempo estamos jugando, te hice ser parte de la historia, sensorialmente, en los diálogos, en la ubicación del lugar. Esos son puntos clave para poder enganchar y generar empatía con la audiencia o con la única persona con la que estés hablando enfrente cuando estás en una conversación, en una anécdota, en una venta, en lo que sea que tengas interacción con otras personas. Poner el marco de la conversación, que las otras personas o la otra persona tenga bien claro de qué se va a hablar y cómo se va a hablar. Generar emociones espaciales y sensitivas sin mucho detalle, que la otra persona construya su propio entorno dentro de lo que vos le estás dando, hacerla participar adentro desde los diálogos como un espectador, incluso pensando lo que diría en esa situación en su cabeza, y la otra parte es hacerlo sentir sensitivamente y emocionalmente que está también dentro de la historia, que tome parte por alguno de los personajes de la historia. Y así ves como en poquitos minutos te llevaste algunas herramientas para construir el mensaje, para contar una historia y para conectar con tu audiencia muchísimo mejor que el 90% de las personas. Espero que este video te haya sido súper útil. Acordate de suscribirte al canal para que te enteres cuando subo nuevo contenido.